A ver, les decía que en la clase 8 vamos a revisar la serie del binomio, que también se denomina serie de Maclaurin. Vamos a establecer la forma en la que podemos obtener esta serie y luego le vamos a cambiar a una serie de términos constantes. A ver, primero, obviamente, una sucesión, luego una serie de términos constantes y luego una serie de potencias, la cual puede ser derivada e integrada para obtener, asimismo, nuevas funciones. Es decir, ya todo el procedimiento para esta serie específica. Estoy haciendo el desarrollo, o los desarrollos que ustedes conocen, que se establecen para un binomio cuando tiene distintas potencias. Ahora, esto de aquí, en realidad puede resumirse de mejor forma en lo que se denomina el triángulo de Pascal. La potencia 1, ¿no? Me deja la unidad en la cima del triángulo y luego se establece un triángulo en base a 1 y a la suma intermedia que estos dejan. Es decir, en los extremos colocamos 1 y en la parte intermedia vamos colocando la suma de los valores que quedan, en este caso 1 más 1, 2. 1 más 2, 3, 2 más 1, 3. Vamos a hacer hasta el 4. 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4. Y esto de aquí me deja para las potencias, ¿no? 1, 2. A ver, 1 y 1 sería, esta sería la potencia 1, esta sería la potencia 2, esta sería la potencia 3 y esta la 4. Y así sucesivamente hasta n. La idea es justamente determinar cuál sería una sucesión que me permita obtener estos valores. Esta de aquí le vamos a denominar la potencia y le vamos a colocar el nombre de m. Lo que yo quisiera determinar es cómo puedo resolver, ¿no?, el binomio de a más b elevado a la m, ¿no?, mediante una sucesión que me pueda ir dando los coeficientes, ¿no?, de los términos que voy obteniendo. Estos coeficientes están, o se colocan, ¿no? A ver, aquí me faltó. Se colocan previa la organización de las potencias de A y B, las cuales van bajando, sí, pues disminuyendo para el primer término y subiendo para el segundo. A ver. Voy a intentar hacerlo en orden, ¿no? Digamos que este valor 1, 2, 1, ¿no? Para el valor de 1, podríamos establecer la unidad como primer término en vista de que siempre va a ser 1 el primer valor. El problema realmente comienza desde el segundo término. Estos coeficientes de aquí tienen que ser obtenidos en base a la potencia, ¿no?, que se tiene. En este caso, el m sería igual a 2. Bueno, aquí podría ser sencillo de decir que va a ser igual a 2, ¿no? En el siguiente, m sería igual a 3, ¿no? Y para obtener el valor de 3, yo podría decir que el valor de 3 lo podría obtener multiplicando, por ejemplo, 3, ¿no es cierto? Y podría decir 2 por 1. Aquí el 3 podría decir que obtendría el 3 multiplicando 3 por 2, ¿no? Y dividiendo para 2. Aquí podría decir que el 4 lo podría obtener multiplicando 4, ¿no?, por 3 y por 2, dividiendo para 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, este de acá arriba, por ejemplo, si es que dividiría para 1, también obtendría el 2. Esto de aquí es clave
en el sentido de que estas ordenaciones se van haciendo en base a productos que van dependiendo del valor de m que tiene la potencia. Para esto, podría, por ejemplo, suponer que en el de arriba, en este de acá, también hice lo mismo, solamente que el 1, ¿no es cierto? Le dividí, como voy bajando aquí estos valores, ¿no? El 1 estaría dividido para 1. A ver. Para esto va a ser necesario introducir, ¿no es cierto?, este concepto que nosotros conocemos del factorial. Es decir, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Se resuelve, ¿no?, el n factorial como el producto de todos los valores anteriores a n, es decir, desde n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, ¿no es cierto?, hasta 1. Esa sería la definición del n factorial. Adicionando el hecho de que necesitamos el concepto del 0 factorial, que es igual a 1. Entonces, resolvería el problema aquí, por ejemplo, del 0 factorial, que sería 1, el 1 factorial, el 2 factorial, que es 2, y este 6, que en realidad sería, ¿no es cierto?, un 3 factorial. Eso entonces me podría ir generando que, aunque los productos sean grandes de arriba, ¿no?, crezcan hasta cierto punto y luego decrezcan. Vista de que el siguiente, por ejemplo, sería 1, 5, 10, ¿no?, 10, pero luego tiene que decrecer nuevamente a 5 y a 1. Entonces tiene que subir tanto, de tal manera que luego el factorial haga que esos valores decrezcan. Entonces eso va a ser clave, ¿no? El contador n va a ser para el denominador. Y si ustedes se fijan, este valor de aquí está ligado al número de términos que tengo en el numerador. Es decir, si aquí tengo 3 términos, acá tendré 3 factorial. Si aquí tengo 2 términos, acá tendré 2 factorial. Y eso podría darme también un contador para el número de términos del numerador. Muy bien, entonces, ahora sí, veamos si es que podemos hacer, ¿no?, una predicción de cómo podría obtener yo los coeficientes, ¿no? Voy a hacer de este de aquí, póngame igual así, de a más b elevado a la quinta, para luego hacer la proyección de a más b a la n. Resolvemos este y luego resolvemos. A ver. El coeficiente de a aquí estaría dado por el valor de 1. Hemos dicho que ese valor tal vez no sería problema, porque como siempre es 1. El primero sería a la quinta. Y este 1 de aquí no sería un problema obtener. El siguiente sí sería, tendríamos que expresar, ¿no?, en base ya no a decir que es 5, porque claro que ya tengo resuelto, sino en base a una proyección de combinación de estos valores. Podría decir que puedo obtener siempre el primer valor en función del valor de m. Es decir, si simplemente pongo que el primer valor de aquí es m, ¿no?, es decir, 5, representado por m, voy a ir haciendo para luego ya transcribirle acá, ¿no? Con eso no tendría inconveniente. Las potencias son fáciles porque siempre van, la suma de las dos tiene que ser igual a la potencia m de aquí, ¿no? Entonces, eso digamos que no le voy a hacer inconveniente, además de que a y b no es lo que me va a servir al final, porque luego yo tengo que cambiarle esto a una serie de potencias. A ver, ¿cómo podría obtener luego el valor de 10? ¿No? Haciendo una combinación entre estos valores de n. Acuérdense que este, en realidad, el 5, como es un solo término, estaría dividido para el 1. ¿No? Este 5 en realidad sería 5 sobre, ¿no?, el valor de 1 factorial. ¿Por qué? Porque hay un solo término que es el valor de 5. El siguiente sería el 5 partiendo del m, ¿no?, multiplicado por
el siguiente valor, ¿no? Que sería, a ver, veamos si es que le haría 5 menos 4 sería 1, entonces sería mejor 5 menos 1 para que sea 4. Con eso tengo dos términos, y esos dos términos tienen que estar divididos para el valor de 2. Pero ya vimos que no es suficiente con 2, sino con 2 factorial, por el hecho que tengo que disminuirle luego, ¿no? Entonces, esto sería m. Según esto, le tendría que restar el m1. Y tendría que dividirle para el número de términos 2 factorial. Este era m sobre 1 factorial. 5 por 4, 20 para 2 a 10. Sería este valor de aquí. Y esto sería a al cubo por b al cuadrado. Ya. Tengo espacio para uno más. Ahora tendré que poner 3 términos si quiero seguir con esta sucesión. Sería 5 por 5 menos 1 y por 5 menos 2. Esto tendría que ir para 3, es cierto, 3 términos, pero factorial. A al cuadrado, b al cuadrado. A ver, a al cuadrado, b al cuadrado. A ver, veamos. Este de aquí, primero veamos si nos sale lo que necesitamos, ¿no? El 10 sería 5 por 4, 20 por 3 sería 60, dividido para 6 sería 10. Sería m por m menos 1 por m menos 2 sobre 3 factorial. Luego tendría que obtener el 5, ¿es cierto? Que sería, a ver, vamos. Si hasta aquí ha funcionado, ya lo demás deberá funcionar. 5 menos 1, 5 menos 3, 5 menos 2, perdón. 5 menos 3 dividido para 4 factorial por a b al cuarto. A ver, primero 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120 dividido para 4 factorial que sería 24. 120 para 24. 120 para 24 sería a 5, ¿no es cierto? 5 por 24, 120. Bien está. Entonces sería m menos 1, m menos 2, m menos 3, dividido para 4. El siguiente ya es obvio, pero le voy a poner porque tiene una implicación que hay que considerar en las m y la forma en la que disminuye. Veamos cómo sería. 5 por 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3 y 5 menos 4. Entonces, aquí ya se da la alerta de que el último valor no puede, a ver, este último coeficiente, ¿no? Puede ir más allá del 5 menos 4, por dos motivos. Bueno, primero porque no puedo hacer más de 5 términos, dividido para 5 factorial. Y en segundo lugar, porque la resta del siguiente sería 5 menos 5 y eso invalidaría todo, le convertiría en 0. Entonces, este valor siempre tiene que ser, ¿no?, el anterior a este. Si ustedes se fijan, sería, para colocarle de una forma en fórmula, sería m por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3 y por m menos, ¿no? Lo que pasa es que, si es que voy a armar con m, ¿no?, ese de aquí no tendría el límite que le da el 5. Entonces, con m sería, ¿qué valor correspondería al 4? 4 no es más que m menos 1, ¿no es cierto? O si le relaciono con el contador n, ¿no?, este valor de aquí, que partió del 1 factorial, sería un n factorial, ¿no es cierto? Al cual acá se le ha restado 1, es decir, 5 menos 1 es 4.
Entonces, yo podría ponerle que este sería m menos n, que sería 5, pero si al 5 le sumo 1, me dará 4. Este valor de aquí es muy importante porque me da el último término que yo debo colocar, ¿no?, a la sucesión para poderle dejar en forma general. Y esto estaría dividido aquí. ¿Cierto? El 1, 2, 3, 4, sí puedo colocarle aquí el 5 factorial porque estoy yendo en este orden, ¿cierto? Si este le puse 4, aquí podría poner 5. Pero en general, si es que le voy a dejar con n, podría colocar el n factorial y esto ya me llevaría a la fórmula de acá. En este caso específico lo estoy haciendo para a, que sería a a la 0 por b a la quinta. Si ustedes se fijan, ya tenía hasta 120 por 1 es 120, dividido para 5 factorial, que es 120, esto es ese 1 por b a la quinta. Estaría satisfecha esta sucesión, ¿no?, de la serie del binomio. Entonces, ahora sí, le voy a resolver este con las conclusiones que puedo obtener de aquí. A ver, creo que aquí mismo. A ver. El primer término es a a la m. Eso no habría problema. El siguiente, esta potencia baja, y es m por a la m menos 1 por b. Estos de aquí son fáciles. El siguiente es clave, ¿no? Es m, según b, por m menos 1, dividido para 2 factorial, a la m menos 2, y por b al cuadrado. Voy a poner hasta aquí y luego ya pongo el siguiente, ¿no? Más m, que multiplica a m menos 1 por m menos 2 sobre 1, 2, 3, 3 factorial, a la m menos 3 por b al cubo. Y así, hay que sumar sucesivamente hasta, ¿no? Tengo que ir haciendo esta sucesión de m, es decir, m por, a ver, m por m menos 1, por m menos 2, etcétera, ¿no? Hasta, tengo que seguir sumando, ¿no?, o multiplicando, perdón, hasta el valor enésimo, ¿no?, que obtuve acá en forma de producto, porque eso me dice cuántos términos deben haber arriba. Ese contador termina en m menos n más 1. Y todo esto está dividido por el n de acá arriba, que sería el número de contador del número de términos que estoy llevando en el numerador. Y la potencia de este, ¿no es cierto?, sería a la m, si quisiera hacer el binomio, sería a, ¿no es cierto?, el número implicado sería la potencia de m, ¿no es cierto?, a la que se le restaría este valor de aquí, que sería el último, ¿no es cierto?, a la m menos n más 1, multiplicado por b a la n. Profe, el último término no es a la 0. Sí, pero este no es el último, este es el enésimo. Ahora sí, claro, podría poner el último, ¿no es cierto? El último, con n, podría ponerle, este valor de aquí se determina como a la 0, y el coeficiente sería ya el último término de aquí, ¿no es cierto? Sería, a ver, perdón, sería, allá, sí, usted me decía, el término enésimo para este de aquí, ¿no es cierto?, sería, equivaldría más bien al último término. En este caso, el último término, m menos n más 1, ¿cierto?
En cuanto al contador, estaría bien, pero en cuanto a este sería m menos n. Sí, sí, tienes razón. Sería el enésimo término aquí coincidiría con el a a la 0 para poder colocar el b con la potencia, ¿no? Que sería ya no n, sino m. Sí, para el binomio eso estaría bien, ¿no? Para el binomio eso estaría bien, pero hay que tener en cuenta de que nosotros estamos preparando esto para irnos hacia las series, y eso me va a dejar un valor cualquiera, ¿no? No necesariamente el último, aunque claro que podemos hacer que n tienda al infinito. Pero bueno, ya vamos a ver. Para la serie de binomio, este efectivamente sería a la 0, b a la n, o simplemente b a la n. Gracias, sí. A ver. A ver. Ahora, vamos a acordarnos un paso que hacíamos para esta U sub n, ¿no? Supongamos que U sub n es igual a AR a la n menos 1. Esta de aquí es la serie geométrica. Teníamos que hacer suposiciones tanto para A como para R. Si decíamos que A era igual a 1 y R era igual a X, ¿no? Con la condición de que el valor, este valor tendría que ser menor que 1. Esta serie geométrica, ¿no?, se convertía en la serie de potencias sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿no?, de A, que sería 1, por R, que sería X, elevado a la n menos 1. Esto era igual a X, ¿no es cierto?, a la 0, o sea, bueno, X a la 0 o 1, más X al cuadrado, y así sucesivamente. Convertíamos la serie geométrica con esta suposición a una serie de potencias. Vamos a hacer lo mismo ahora, suponiendo que U sub n es igual a A más B, ¿no?, a A más B a la M. El desarrollo de esto me daría la sucesión de U sub n. Pero, en lugar de desarrollar esto, que ya lo hice, voy a suponer que lo mismo, ¿no?, que A es igual a 1 y que B es igual a X. Si A es igual a 1 y B es igual a X, lo que tendría que desarrollar para U sub n sería 1 más X elevado a la M. El desarrollo de esta sucesión sería la serie. Pero bueno, aquí era mucho más sencillo. Aquí tengo que establecer cuál sería el enésimo término para que tenga, ¿no es cierto?, la potencia, en este caso, la potencia de M. A ver, para eso me voy a ayudar ahora sí del enésimo término, este que les mencionaba, de que no necesariamente en series de potencias tiene que ser el último, sino que tiene que ser el enésimo. Entonces, hagamos el desarrollo para descubrir cuál sería el enésimo. Hagamos la sucesión. La sucesión sería de 1 más X elevado a la M. ¿Cómo tendría que colocar ahora el desarrollo? Basándome en lo que ya hice, ¿no?, y cambiando los valores de A y B.
Entonces, el primer valor sería 1 a la m. 1 a la m siempre va a ser 1. Entonces, parto o arranco la serie de potencias con 1. Luego, tendría que colocar el siguiente término, que sería, según lo que vi, el valor de m, multiplicado por 1 a la m menos 1, lo cual me quitaría un problema del valor que siempre tenía que ir colocando para a. Entonces, este valor de 1 a lo que sea se va a hacer siempre 1, multiplicado por cualquier valor va a hacerse 1 y no va a perjudicar ese desarrollo y va a hacerse más sencillo. Entonces, la potencia de x sería, ¿no es cierto?, 1. Voy a colocar los 4 primeros. El siguiente sería m por m menos 1. Dividido para 2 factorial y x elevado al cuadrado. Aquí sí estoy consiguiendo, este suponía que estaba dividido para 1 al cuadrado, para 1 pues no factorial. Y aquí sí voy consiguiendo que el valor de n, ¿no?, coincida con la potencia de x. Así me permitiría escribir el enésimo término. Voy a escribir los 3 primeros. Está bien. M por m menos 1 por m menos 2 sobre 3 factorial por x al cubo. Y así tendría que continuar el desarrollo hasta, ahora sí, el enésimo. A ver, veamos el enésimo sería, considerando a n, ¿no? Como consideré antes, sería m por m menos 1 por m menos 2. Asimismo pongo los 3 primeros y el siguiente sería m menos, ¿no?, sería el valor hasta que llegue n, hasta el que llegue n, porque quiero escribir solo el enésimo, más 1. Todo esto dividido para, como esto es para el enésimo, sería n factorial, y como es del enésimo, el x sería n, la potencia. Ahí sí, entonces, conseguí en la serie de potencias escribir el enésimo. A esta de aquí, ¿no?, le vamos a denominar, es una serie de potencias que toma un nombre propio. Ese de aquí va a ser la serie de Maclaurin. Si ustedes se fijan, está bastante bien, sabiendo todo lo anterior, ¿no?, llegar a este razonamiento ya no es difícil. Y además han establecido, ¿no?, una fórmula ya de una vez para la serie. Es decir, esto de aquí, si bien es cierto, podría colocarle como una sucesión a esto, ya del binomio surge directamente la serie. La serie podría abreviarle, ¿no?, como una sumatoria partiendo desde 1. Pero antes de eso, veamos cuál es el dominio de x, porque ustedes saben que siempre estoy supeditado a saber para qué valores de x sirve esto, porque esto no sirve para cualquier valor de x. Entonces, el siguiente problema que tengo que resolver es la convergencia de esto. Y esta convergencia se resuelve, ¿no?, por el límite con n tendiendo al infinito de u sub n más 1 sobre u sub n. Es decir, tomando el enésimo término más 1 y dividiéndole para el enésimo término. Entonces, tendría que colocar esto de aquí. Bueno, fue bastante amplio, ¿cierto? Asimismo, un límite con n tendiendo al infinito de el valor siguiente de este. El valor siguiente de este sería como el m, es el contador. Tendría que escribirle así, a ver, el denominador sería el fácil, ¿no?, n más 1 factorial. Y el numerador sería m
por m menos 1 por m menos 2. Y así. Tendría que llegar un término, no, un término posterior a este. El término posterior a este sería m menos n, ¿cierto? Porque le estoy restando el valor de n. Esto, le estoy restando el valor de n y le estoy añadiendo 1. Entonces en el siguiente ya no podría añadir el 1, sería simplemente m menos n. Sería m menos n. Y allí tendría sentido el n más 1. Acá verán que no es n más 1, es menos n más 1. Si saco factor común sería n menos 1. Entonces el siguiente sería n nomás. Es por eso. Ya. Y esto estaría multiplicado por x a la n más 1. El denominador sería el mismo de aquí, sería m menos 1 por m menos 2 hasta m menos n más 1 sobre n factor. Esto por x a la n. Con n tendiendo al infinito. A ver. Veamos. Estos extremos con estos medios van a eliminarse, pero hay que tener cuidado que nos queda. Mejor pongamos, ¿ya? Y aquí eliminamos. A ver, extremos con extremos. Voy a poner el m por el m menos 1 por el m menos 2 hasta el m menos n por el n factorial dividido par el, le voy a poner este, sería m por m menos 1 por m menos 2, ¿no? Y por el término anterior a este, que sería el m menos n más 1, multiplicado por n más 1 y por n factorial. N más 1 por n factorial. Sería n más 1 factorial. En el numerador me quedaría x a la n por x, que sería x a la n más 1. Y en el denominador quedaría x a la n. Allí. A ver. Este de aquí se va a ir con este de aquí, pero hay que tener cuidado cómo le voy simplificando en vista de que va a haber un término anterior a m menos n, que va a ser m menos n más 1, que es justamente ese anterior que está escrito aquí y que se simplifica con este. Por lo tanto, este no se simplifica, este queda, ¿no es cierto? El anterior a este es este y se simplifica con este. El posterior de este no tiene con cuál simplificarse. El n factorial se va con este y el x a la n se va con este. Ya, importante tener en cuenta, ¿no? El límite con n tendiendo al infinito sería de m menos n por x sobre n más 1. A ver, podría ponerle en módulo a todo. Y decir que esto de aquí tiene que ser menor que 1. Que si esto no es menor que 1, simplemente no va a converger. A ver. En realidad, lo que debe estar en módulo, ¿no es cierto? Sería esto de aquí y esto de aquí. Para yo poder hacer, como el n es solamente, como el infinito solamente le afecta al n. Entonces está exento el x, pero el x tiene que estar en módulo, ¿no es cierto? Por el hecho de que es un valor
real. Entonces, lo que yo calcularía sería m menos n sobre n más 1 multiplicado por el módulo de. Tendría que ser menor que 1. A ver, si n tiende al infinito, voy a tener aquí una indeterminación, ya que esto va a hacerse infinito y esto va a hacerse infinito. Para eso tendría que dividir, ¿no es cierto?, para un valor que podría ser el mismo valor de n, es decir, dividir todo esto para n, para poder obtener el límite. Voy a hacerlo, a ver, por comodidad creo que aquí, ¿no? Para que se vea, si se ve hasta acá, así que aquí lo podría resolver. El límite con n tendiendo al infinito de, sería de m sobre n menos n sobre n sobre n sobre n más 1 sobre n. Este de acá no le afecta. Quedaría un límite con n tendiendo al infinito de m sobre n menos 1 sobre 1 más 1 sobre n. Y aplicando el infinito, tendría m, que es un número, ¿no? Es un número que no tiende al infinito. Es decir, es una, bueno, podría entenderlo como una constante para un binomio específico, ¿no? Pero no es el contador n y no puede ir al infinito, por lo tanto puedo concluir que esto sobre infinito, m sobre infinito, va a hacerse 0 menos 1 dividido para 1 más 1 sobre infinito, que va a hacerse 0. Es decir, sería 0 menos 1 sobre 1 más 0. Como tengo que sacar módulo, el resultado de esto es 1. Si ustedes se fijan, menos 1 para 1 es menos 1. Módulo sería, esto le puedo sustituir por el número 1. Por lo tanto, la conclusión sería de que esto de aquí, como se convierte en un 1, como esto de aquí ha sido 1, ya con el límite incluido, lo que queda es que el módulo de x es menor que 1. La conclusión a la que estoy llegando es que la serie de Maclaurin es convergente para valores x menores que 1. Es decir, igual que la serie geométrica. La serie geométrica, acuérdense, tenía una suma. Era 1 sobre 1 menos x. Por lo tanto, aquí también estoy estableciendo una suma para la convergencia. ¿Cuál sería la gran conclusión? La conclusión sería que este enésimo término es igual a esto, en cuanto a su suma. ¿Cómo voy a colocarlo? A ver, saquemos de aquí a limpia, ¿no? A ver, veamos. Tengo que construirle porque acuérdense que el n no se coloca así, como que sí, en la sumatoria. Entonces, vemos exactamente qué es lo que estoy sumando. Estoy sumando 1. 1 a la m siempre es 1. Siguiente es m por x. El siguiente, quedamos que sería m por m menos 1 sobre 2 factorial. Bueno, aquí normalmente no se pone, ¿no? Y de ahí ya podemos irnos al enésimo. El enésimo quedamos que sería m por m menos 1. Sucesivamente hasta, a ver, le podemos poner m menos 2 para poner que sucesivamente tengo que llegar hasta el m menos n más 1. Y esto tendrá que estar dividido para el valor de n de aquí.
Y esto tendrá que estar, a ver, aquí me faltó el x, ¿no? Esto sería x al cuadrado. Sería x a la n. A ver, entonces, ahora sí establezco la sumatoria. Aquí estoy comenzando desde que el valor de n, ¿no?, es igual a 1. Si ustedes se fijan. En teoría podría comenzar desde que n es igual a 0. Profe, ¿Sí? ahí ya no sería necesario poner, o sea, en la serie el x a la m, ¿verdad? Al final. Ya no. Eso justamente decía, en el binomio, ¿no? Quería colocarle así, pero en realidad en el binomio sí tengo que poner el último término. Pero en la serie de potencias, en la de Maclaurin, tengo que llegar simplemente al enésimo. El último término no existiría, en realidad sería el valor aquel en el que n tiende al infinito. Entonces está bien con el enésimo. A ver. Profe, tomando que el binomio está elevado a la potencia 5, por decirlo así. Ya, Entonces, ese x quedaría a la 5. a la quinta, exacto. Entonces, n sería 5 y n sería igual a m. Exacto. N sería igual a m. Así es. El número de términos que se coloca aquí, ¿no?, vendría a ser igual a la potencia m. Sin embargo, si es que n tiende al infinito, eso ya no tendría sentido colocar el último término. Simplemente sería suficiente colocar el término enésimo, porque en realidad los desarrollos para la convergencia no son más que aquellos que pueden contener los 3, 4 o hasta 5 primeros términos de la serie. A ver, fíjense que aquí la sumatoria tiene que comenzar en 1. Para comenzar desde 0 incluiría el 1. Podríamos tener dos formas, ¿no? La primera podría ser así: 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿no?, de m por m menos 1 hasta m menos n más 1 sobre n factorial x a la n. Veamos si esto sirve cuando n es igual a 1. Si n es igual a 1, ¿no es cierto? Aquí sería que el número de términos que tengo que colocar sería solo 1. Y eso es el contador de los términos. Por lo tanto, sería solamente el primer término. Sería m, ¿no es cierto?, que multiplica a x sobre n factorial, que sería 1 factorial. Y ese valor de m va a estar determinado, ¿no es cierto?, por la potencia a la que yo quiero llegar, como decía hace un rato, ¿no? Si es que m es igual a 5, si es que m es igual a 6, a 7, ¿no? Eso determinaría el número de términos, pero ¿qué pasa si es que la potencia no es un entero? Si la potencia no es un entero, ¿no es cierto?, esto de aquí ya estaría determinado de otra manera, estaría determinado por el valor de n. Ya voy a hacer un ejemplo. Entonces, este n de aquí les da dos pistas, ¿no? La primera es cuántos valores de n debo tener, y la segunda, cuántos productos debo tener arriba. Entonces, si es que estoy trabajando con n igual a 1, sé que tiene que haber un producto. Si n es igual a 2, tendrá que haber dos productos. Si n es igual a 3, tendrá que haber tres productos. M por m menos 1 por m menos 2. ¿Hecho? Entonces, este dato es para completar dos aspectos, numerador y denominador. Y la potencia, pues, es la misma de esto. Podría colocar así, ¿no es cierto?, sumatoria, para incluirle a este dentro. La sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Pero, evidentemente, no es una nomenclatura conveniente, porque cuando el n es igual a 0, tengo que colocar el 0 factorial, que sería la división para 1, el x a la n, que sería x a la 0, ¿no?, serviría
hacer todo esto para llegar a la conclusión de que eso es 1. Entonces, suele escribirse así. Pero si escribieran así, estarían incluyendo el 1 dentro de eso. Sino que es más práctico sacarle al 1 para que el contador comience desde, ¿no?, el valor de n igual a 1. Y con eso se obtiene un producto. Si es que ponen el 0, ese un producto ya no queda, es decir, serían 0 productos. Y los 0 productos no sabría cómo colocarle. Entonces, si bien es cierto, series de potencias, comenzamos desde que n es igual a 0. Ya eso de ahí viene a ser relativo en torno a qué es lo que más me conviene. Ya vimos que cuando hacíamos derivadas de integrales, yo iba colocando de acuerdo a la conveniencia el valor de n, pero no puedo descartar el n igual a 0 porque a veces es necesario para alguna serie de potencias. Entonces, ustedes se manejan en función de la conveniencia de dónde debe empezar el n, como en este caso, la conveniencia es arriba. Esta sería la conclusión. 1 más esta sumatoria, ¿a cuánto es igual? 1 más esta sumatoria es igual a 1 más x elevado a la n. Si el módulo de x es menor que 1, esto de aquí les da la convergencia de la serie. O más bien dicho, esto de aquí solamente puede afirmarse que es cierto para valores de x menores que 1. Ahora, como es módulo de x, puede estar, ¿no es cierto? Ustedes saben, entre menos 1 y 1. Es decir, esto sirve para cuando x adquiere valores, ¿no?, todos los valores posibles entre menos 1 y 1. Un medio, un tercio, 9 décimos. Cualquier valor en el que se satisfaga de que x es menor que 1. Bueno. Entonces, si me tengo que quedar con esto, vamos a hacer un ejemplo. Esto normalmente, ¿no?, se utiliza cuando las potencias no necesariamente son enteras. Si las potencias son enteras, como que ellas tienen 4 o 5 desarrollos ya. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quisieran representar la función f de x igual a raíz de 1 más x? ¿Se acuerdan que el objetivo de las series de potencias es representar en forma de serie una función? Esto de aquí les permite salir de este problema. ¿Cuál sería la representación de esto en serie de potencias? Como función, esto sería igual a una sumatoria. El primer valor va a ser 1. ¿No? Aquí tal vez sea conveniente especificar, ¿no? Esta es una resolución para un valor de m igual 1/2. Ya no es un valor entero. Si es que esto fuera 1 más x elevado al cuadrado, esto tendría 3 términos y se acabó. Pero como m es igual a 1/2, el número de términos que va a tener esto es infinito. Cualquier m entero definiría el número de términos. Cualquier m que no sea entero, ¿no?, que no sea entero positivo sería, va a tener un número infinito de términos. Eso es importante darse cuenta para que efectivamente las series de potencia sean útiles. Entonces, si m es igual a 1/2, el desarrollo, ¿cuál sería? Vamos a tomar esto como la fórmula, ¿no? El desarrollo sería 1 más esta sumatoria.
Le podría colocar directo, pero como estoy haciendo un ejemplo y es el primero, voy a hacerle todo. Voy a considerar que n es igual a 1. Si n es igual a 1, sería 1/2. Como tiene que haber un solo término, entonces termina con el 1/2. Multiplicado por el valor de x elevado a la n, que sería 1, y dividido para 1 factorial, que no se pone. Más, el siguiente serían dos productos. Según esto, el primero sería 1/2. Y el siguiente sería 1/2 menos 1. Voy a ponerle completo. Dividido para 2 factorial, x al cuadrado. Como yo puse los, a ver, voy a poner los tres primeros. Porque ese de aquí siempre va de cajón. Aunque sea para llevarle hasta acá. Sería 1/2 por 1/2 menos 1 por 1/2 menos 2. Dividido para 3 factorial, porque hay tres términos, x al cuadrado. Estos tres primeros más este ya me estaría dando la serie. Sin embargo, podría ser algo más. Podría pretender escribirle esto como una serie de potencias. Para eso necesitaría el enésimo. ¿A qué sería igual? Sería 1/2 por 1/2 menos 1 por 1/2 menos 2. Y así sucesivamente hasta sería 1/2, ¿no es cierto? Menos el valor de n, que tendría que determinar cuál sería ese, pero le podría dejar como n más 1 dividido para n factorial x a la n. Esto de aquí me estaría definiendo esta función en forma de serie. Entonces, saquemos la conclusión a que sería igual. Fíjense, aquí tendría 1/2, ¿no es cierto? Por menos 1/2. Aquí tendría 1/2 por menos 1/2. Y aquí tendría 1/2 menos 2. Si es que 2 es 4/2, sería 1/2 menos 4/2, sería menos 3/2. Y todos van a ser negativos acá. Profe, suponiendo que, bueno, este es un binomio elevado a 1/2 en m Sí, y hace rato decíamos que n es igual a m. Entonces, en el término enésimo, x a la n debería ser x a la 1/2, el último término. ya, justamente más, verá. Si es que m es un entero positivo, ese razonamiento es correcto. Pero en todos los otros casos, si es que m es negativo o es fracción o número racional, el valor de n es infinito. Ya, profe. Solamente si es que m es entero positivo, cabe ese otro razonamiento en el que puedo sacar un último término. Ahora, este de aquí, ¿no es cierto? Me podría dar una forma de escribir distinta de la serie, porque veo que yo sí puedo llevar el 1/2 menos 1/2 menos 3/2. El siguiente, ¿cuál sería? Menos 5/2, ¿no es cierto? Entonces, esto puedo reescribirle. Si quieren, pongámosle así. 1/2 por menos 1/2 por menos 3/2. ¿No es cierto? Hasta, fíjense que es 1/2 menos n más 1. Si es que yo le relaciono con n esto, como tengo que dividir para n factorial, ¿cómo podría escribir aquí el n, para n factorial? ¿Cómo podría escribir aquí el enésimo término relacionándole con n?
A ver, si ustedes se fijan aquí era 2. Habían 2 productos. Y este valor de aquí sería n-1, el numerador. El del último, ¿no? Aquí habían 3 y este sería n. Porque este 3 se repite aquí. El otro sería, para el siguiente hubiera sido 1 medio menos, por menos 1 medio, por menos 3 medios, por menos 5 medios, porque hubiera sido 3, 1 medio menos 3, ¿no es cierto? Hubiera sido menos 5 medios. Y el siguiente n hubiera sido 4, a ver, pero mejor llevarle por impares, ¿no? Porque como siempre va a ser impar. A ver, el impar sería 2n menos 1. 2n menos 1 dividido para 2. Veamos, si es que n sería 3, sería 2 por 3, 6. Menos 1 sería 5. A ver, 2n menos 1. Solo que le tome así, 1 medio más 1 sería 3 medios. A ver, voy a intentar poner más de estos para darme, ¿no? Sería menos 5 medios menos 7 medios. Y así. A ver, este sería con 1, 2, 3, 4, 5. 2n menos 3, sería menos 3, ¿no es cierto? Sería 2n menos 3 sobre 2. Esto me daría n menos 3 medios, ¿sí? Este sería el. Este se tendría que sustituir por este. No sé si le vieron, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Cómo puedo obtener 1, 3, 5, 7? Llevando el contador n. Para el segundo sería 2 por 2, 4. Menos 3, 1. Sería 2 por 3, ¿no es cierto? Sería 2 por 3, 6. Menos 3, 3. 2 por 5. A ver, ¿qué digo? 2 por 4 sería el siguiente, ¿no? 2 por 4, 8. Menos 3, 5. 2 por 5, 10. Menos 3, 7. Ese es 2n menos 3 sobre 2. Ese sería entonces el enésimo sobre n factorial multiplicado por x a la n. ¿Cómo le tendría que colocar esto ya en forma de la serie, ¿no? Esto sería 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de, a ver, este valor del 2, ¿no? Siempre va a estar en producto, sino que voy a tener que dejar constancia acá arriba de cómo se llevaría esto. Puedo poner los 3 primeros. A ver, siempre sería negativo, ¿no? 2n menos 3 sobre 2. Sería negativo. Aunque eso también le podría arreglar con el menos n a la u, menos 1 a la n. Todo esto sobre n factorial
por x elevado a la n. Entonces aquí sería la raíz de 1 más x. Esta sería la serie equivalente. Todos estos desarrollos de aquí, ¿no?, pueden ya llevarse a obtener nuevas funciones. Acuérdense cuál era el procedimiento, ¿no? Sustituyo el valor de x por la x de acá y obtengo nuevas series. Por ejemplo, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado? Raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado sería 1 más el primer término de esto, sería 1 medio de x sobre 1 factorial más 1 medio por menos 1 medio sobre 2 factorial x al cuadrado más, ¿no?, y así sucesivamente hasta el enésimo. Pero la x de aquí, ¿no?, esta x de aquí tiene que sufrir esta alteración del cuadrado, entonces sería esto al cuadrado y así sucesivamente. Esto alteraría el enésimo término, que en estos valores quedaría igual, es decir, 1 medio por menos 1 medio hasta 2 menos 2n menos 3 sobre 2, ¿no?, por x elevado a la sobre n factorial por x elevado a la 2. Es decir, 1 más x al cuadrado será igual a 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 medio por menos 1 medio hasta 2n menos 2n menos 3 sobre 2 dividido para n factorial x a la 12. Siempre todos con la condición de que el valor de x tiene que ser menor que 1. ¿A qué sería igual la f de x? Igual a 1 sobre 1 menos x en serie de Maclaurin. Este yo ya sé que es igual en serie geométrica. La ventaja de la serie de Maclaurin es que converge rápidamente, porque usa los valores de factorial. ¿Cómo podría resolver esto con Maclaurin? Esto sería igual a 1 menos x elevado a la menos 1. Si ustedes se fijan la potencia, ¿no?, si yo quiero pasar esto al numerador, lo puedo hacer elevándole a la menos 1. Multiplicado por 1 es lo mismo. Es decir, m es igual a menos 1. ¿Cuál sería el desarrollo? Podría desarrollar, ¿no es cierto? Primero, tendría que desarrollar la 1 más x a la menos 1. ¿A qué sería igual este desarrollo? ¿Por qué? Porque yo no sé para menos, yo sé para más. Y si m es igual a menos 1, el primer valor, según todo lo que he explicado arriba, sería 1. Luego sería más, ¿cierto? Como aquí lo único que está variando es la m, entonces la m sería menos 1 sobre 1 factorial por x. Luego tendría más el siguiente, que sería menos 1. Multiplica menos 1 menos 1 sobre 2 factorial x.
3 primero. Sería menos 1. Menos 1, que multiplica menos 1, menos 2. Sobre 3 factorial x. A ver, aquí era cuadrado, aquí es cubo. Entonces, veo cuál sería el desarrollo de este para colocar el último o el enésimo, ¿no? Sería menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, hasta menos 1, menos n más 1, sobre n factorial x a la n. Ahora vamos aquí por el igual. Sería 1 menos x. Aquí voy a tener la ventaja de que los pares se van a hacer positivos y los impares van a ser negativos. Aquí sería menos, más sería, ¿no? Menos 1, menos 2. Por menos 1 sería 2. Sobre 2 factorial x al cuadrado. Es decir, me voy haciendo a la lógica que salga de aquello que quiero representar. Y luego esto le traslado a n y se establecerían las nuevas series. Esos son los procedimientos para ir adaptando ya a casos específicos. Siguiente sería, como es impar, sería menos. Sería 1 por 2 y por 3, ¿no es cierto? 1 por 2 y por 3. A ver, sería factorial mismo, ¿no es cierto? 1 por 2 y por 3. Bueno, le voy a poner eso. Sobre el 3 factorial, x al cubo. Y así. Lo que tendría es 1 por 2 y por 3 hasta este valor enésimo, ¿no es cierto? Que sería el factorial y va a depender si es par o impar. Si es par o impar. Si es que es impar, es negativo. Sería entonces menos 1 a la n para decidir el signo. El denominador es n factorial. Y 1, 2, 3 sería 3 factorial. Acá sería n factorial. ¿No es cierto? X elevado a la n. Es decir, este se resolvió y más bien se simplificó los factoriales y ha quedado menos 1 a la n por x a la n. A ver, perdón. Quiero escribir como sumatoria, sería 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito. Ahora sí, menos 1 a la n, x a la n. Eso me resuelve el 1 más x a la menos 1, es decir, 1 sobre 1 más x. Basta que le cambien el signo, que es el que me propuse. Si le cambian el signo, ¿qué obtendría? Que este menos 1 a la n, ¿no es cierto? Ya no sería necesario, ¿no es cierto? Porque ya no habría alternancia. En vista de que todos los pares van a ser negativos, pero al elevar al cuadrado, ¿no? A ver, al elevar al cuadrado el menos, se va a hacer positivo. Sería entonces 1 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de x a la n. Si ustedes se fijan, esto es exactamente la misma conclusión que obtuve en la serie geométrica. Cuando resolví esto por la serie geométrica, dije que esto era 1 más x
más x al cuadrado, más x al cubo, etc. Obviamente debía llegar a la misma solución, no podía ser dos series diferentes. Se llega a la misma y esto verifica que los procedimientos son correctos. Eso sería en cuanto a la serie de Taylor. Vaya, perdón, de Maclaurin. Entonces, nos faltaría la serie de Taylor y con eso estaríamos completando. Pero no quisiera mezclarles las cosas porque tenemos que ponernos de acuerdo, como dije, en las evaluaciones y ya tendrían ustedes o necesitarían ya las notas para poder dar ese examen. Entonces, veamos cómo nos ponemos de acuerdo y fijamos ya el procedimiento. Bueno, la clase sería hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está fácil o difícil?